El escarabajo amarillo petardeó 3 veces antes de detenerse, finalmente tosiendo frente a las enormes puertas de hierro. Le di unas palmaditas cariñosas al tablero, ignorando la nube de humo que salía del tubo de escape. Este auto y yo habíamos cruzado medio país juntos, y si ella quería hacer una entrada dramática, ¿quién era yo para juzgar? Las puertas pertenecían a una mansión que parecía haber sido diseñada por alguien con dinero ilimitado y cero sentido del humor. Todo ángulos agudos y piedra oscura, alzándose sobre un camino circular donde una colección de autos de lujo negros posaban como depredadores dormidos. Mi escarabajo amarillo parecía un canario que se había metido en una guarida de panteras. Estaba buscando mi teléfono para llamar a la tía Caroline cuando las puertas simplemente se abrieron. Sin intercomunicador, sin preguntas, solo una invitación a un mundo que ya sospechaba que me tragaría entera si se lo permitía. El camino de entrada parecía interminable. Conté 5 cámaras de seguridad antes de dejar de contar. Cada una seguía mi ruidoso avance hacia la entrada principal. Para cuando estacioné entre un Mercedes y lo que estaba bastante segura era un Bentley, ya había visto a 2 hombres de traje oscuro fingiendo no mirarme desde diferentes rincones de la propiedad. Bienvenida a Chicago, April, murmuré, agarrando mi bolso de la cámara y las flores marchitas que había comprado en una gasolinera. Pero llegué de todos modos. Sigue enojado conmigo si quieres. Solo mantente a salvo. Salí del auto sin decir otra palabra, dividida entre la furia y algo que se sentía peligrosamente como atracción. Mientras lo veía alejarse, me di cuenta de que había aprendido 3 cosas importantes esta noche. 1. King definitivamente estaba involucrado en algo ilegal. 2. Él pensaba que yo era dulce, divertida y que veía belleza en el mundo. Y 3. Yo estaba absoluta, definitiva y completamente en problemas. El club de fotografía se reunía todos los miércoles a medianoche en un viejo almacén en el lado sur. Me había enterado a través de una compañera de clase, Emma, quien me había prometido que era el mejor lugar en Chicago para fotografiar la vida real, cruda y sin filtros de la ciudad. Lo que no mencionó fue que el almacén también funcionaba como un club clandestino. Me di cuenta de mi error en el momento en que entré. La planta principal se había convertido en un espacio mitad galería de arte, mitad club nocturno. Las fotografías cubrían las paredes, iluminadas por focos estratégicos que creaban sombras dramáticas. Pero más allá del espacio de la galería había un bar, una pista de baile y suficiente música vibrante para hacer que me temblaran los dientes. «Esto es increíble», gritó Emma sobre los bajos. «Vamos, vamos por unos tragos». La seguí a través de la multitud, con la cámara colgando de mi cuello, tratando de asimilar todo a la vez. La iluminación era perfecta para tomas melancólicas y de alto contraste. Las sombras cortaban los rostros, convirtiendo a todos en figuras anónimas. Era el paraíso de un fotógrafo. Sus labios se curvaron levemente. No era exactamente una sonrisa, pero casi. «Eres imposible». Ya me lo han dicho antes, por el ex de la Xbox. ¿Recuerdas eso? Recuerdo todo lo que me dices. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cargada de significado. Su mano todavía estaba en mi cámara, su cuerpo todavía demasiado cerca, sus ojos todavía haciendo esa cosa intensa que hacía que mi cerebro hiciera cortocircuito. «King», interrumpió uno de sus hombres, con voz de disculpa. «Tenemos que discutir el asunto». Mi sangre se heló. ¿Qué? Alguien activó el sistema de seguridad. Están adentro. Él ya se estaba moviendo, tirando de mí a través de la multitud. Necesito llevarte a un lugar seguro. Pero mis cosas se pueden reemplazar, tú no. Llegamos a su auto en tiempo récord. Abrió la puerta del pasajero, prácticamente empujándome adentro, y luego arrancó antes de que siquiera me hubiera abrochado el cinturón de seguridad. «¿Quién es?», pregunté, con el corazón acelerado. «¿Quién está en mi apartamento?». «Aún no lo sé, pero voy a averiguarlo». Conducía como si estuviera compitiendo contra la propia muerte, zigzagueando entre el tráfico con una precisión que debería haberme aterrorizado. Su teléfono sonó 2 veces. Contestó en altavoz,
ladrando órdenes con esa voz fría que había escuchado durante su llamada de negocios. Situación. 3 hombres, jefe, activaron la alarma a las 9:47. Parecía que buscaban algo. ¿Lo encontraron? No lo creo. Se fueron cuando sonó la alarma. Consígueme todo. Fotos, huellas dactilares, cualquier cosa que me diga quiénes eran y qué querían. Ya estamos en ello. Terminó la llamada, con los nudillos blancos sobre el volante. King, dije con cuidado. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando, dijo, con una voz mortalmente tranquila, es que alguien acaba de cometer un error muy grande. Llegamos a un edificio que no reconocí. King apagó el motor y luego se giró para mirarme. Te quedarás aquí esta noche. Es seguro. Tengo gente vigilando cada entrada. Nadie entra sin mi permiso. ¿A dónde vas? A averiguar quién irrumpió en tu apartamento y asegurarme de que nunca se vuelvan a acercar a ti. King, April, ahuecó mi rostro con ambas manos, su toque gentil a pesar de la violencia en sus ojos. Necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Debería haber dicho que no. Debería haber exigido respuestas, insistido en llamar a la policía, hecho literalmente cualquier cosa excepto lo que hice, que fue asentir. Bien. Presionó sus labios contra mi frente, el beso suave y desgarrador. Volveré pronto. Quiero decir, me aseguraré de que nunca pueda volver a perseguirte. Me puse de pie, caminando hacia las ventanas. Afuera, Chicago brillaba bajo el sol de la tarde, hermosa, peligrosa y llena de secretos. Tiene que haber otra manera. No la hay, King. Este es mi mundo. Se acercó detrás de mí, sus manos posándose en mis hombros. Así es como funcionan las cosas. No me disculparé por proteger lo que es mío. No soy tuya para que me protejas. Sí, lo eres. Su voz era firme. Te convertiste en mía en el momento en que decidiste quedarte, y haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo, incluso si me odias por ello. Me giré para mirarlo. Nunca podría odiarte, incluso sabiendo lo que soy, lo que hago. Eres más que lo que haces. Eres el hombre que recordó que me gustan las rosas blancas, quien aparece cuando envío un mensaje a las 2 a.m. porque no puedo dormir, quien me mira como si fuera la única cosa real en su mundo. Toqué su rostro. Eso es lo que eres para mí. Cerró los ojos, inclinándose hacia mi toque. No te merezco. Probablemente no, pero estás atrapado conmigo de todos modos. Nos quedamos así por un largo momento, sacando fuerzas el uno del otro. Entonces su teléfono vibró. Lo miró y frunció el ceño. ¿Qué? Pregunté. Valentino quiere una reunión esta noche para discutir los términos. ¿Vas a ir? Tengo que hacerlo. El miedo me atravesó. Déjame ir contigo. Absolutamente no. King, April, no, esto no es negociable. Te quedas aquí donde es seguro. ¿Y qué pasa si te sucede algo? Entonces Marcus sabe qué hacer. Serás atendida. No quiero ser atendida. Te quiero vivo. Me atrajo hacia él besando mi frente. Estaré bien. Valentino quiere hablar, no pelear. Será una negociación, nada más. Prométemelo. Lo prometo. Se había ido a las 8, dejándome sola en el enorme ático con 2 guardias de seguridad afuera e instrucciones de no salir por ningún motivo. Traté de editar fotos, pero no podía concentrarme. Traté de leer, pero las palabras se desdibujaban. Traté de hacer cualquier cosa excepto imaginar todas las formas en que esta noche podría salir mal. A medianoche, sonó mi teléfono. Número desconocido. Hola, April Carter. La voz de un hombre suave y peligrosa. ¿Quién es? Alguien con información que necesitas. King cayó en una trampa. Está en el almacén de Riverside. Los hombres de Valentino lo tienen. Mi sangre se heló. ¿Cómo sé que te estás diciendo la verdad? No lo sabes, pero si lo quieres vivo, vendrás ahora, sola. La línea se cortó. Me quedé congelada con la mente a 1000 por hora. Esto podría ser una trampa. Probablemente era una trampa, pero ¿y si no lo era? ¿Y si King realmente estaba en peligro y esta era mi única oportunidad de ayudar? Agarré mi bolso de la cámara, vieja costumbre, y me dirigí a la puerta.
Los guardias de seguridad intentaron detenerme. Les dije que era una emergencia, que Caroline había llamado, que necesitaba irme de inmediato. Dudaron. Aproveché ese momento para escabullirme y entrar al ascensor. Tomar un taxi a medianoche vestida completamente de negro probablemente me hacía parecer sospechosa, pero el conductor no hizo preguntas. El almacén estaba en las afueras de la ciudad, en una zona industrial que parecía abandonada. El taxi me dejó en la esquina. Pagué, esperé hasta que se alejó y luego me acerqué al almacén a pie. La puerta principal estaba abierta. Adentro, el espacio era cavernoso y oscuro, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas rotas. Podía escuchar voces más adentro, haciendo eco en las paredes. Me acerqué mal manteniéndome en las sombras, mi cámara aferrada como un talismán. A través de una puerta, pude verlos. King estaba atado a una silla, con el rostro ensangrentado, pero los ojos alerta. Valentino estaba frente a él, flanqueado por 4 hombres con armas. Estaban hablando, pero yo estaba demasiado lejos para escuchar. Debería haber llamado a la policía. Debería haber llamado a los hombres de King. Debería haber hecho literalmente cualquier cosa excepto lo que hice, que fue levantar mi cámara y comenzar a documentar. Flash apagado, obturador silencioso. Capturé todo. El rostro de Valentino, sus hombres, las armas, la evidencia que los encerraría por años si alguna vez llegaba a las personas adecuadas. Estaba tan concentrada en disparar que no escuché los pasos detrás de mí hasta que fue demasiado tarde. Encontré una pequeña espía, dijo alguien agarrándome del brazo. Me arrastraron a la sala principal. Los ojos de King se abrieron con horror cuando me vio. April, respiró. No, ¿qué estás? Vino a salvarte, interrumpió Valentino, con voz divertida. ¡Qué conmovedor! La fotógrafa y el señor del crimen. Es casi romántico. Déjala ir, exigió King. Esto es entre nosotros. Pero ella es parte de esto ahora. Ha visto demasiado, fotografiado demasiado, según me dice mi hombre. Valentino hizo un gesto y alguien me arrancó la cámara de las manos. No, comencé, pero ya era demasiado tarde. Ya estaban revisando las fotos, viendo todo lo que había capturado. Interesante, reflexionó Valentino. Muy interesante. Estas podrían valer algo para la policía o para tus rivales, King. Me pregunto qué pagarían por evidencia de tus actividades. Esas fotos no muestran nada sobre mí, dijo King, con voz mortalmente tranquila. Solo a ti, a tus hombres, tus armas. En todo caso, ella solo documentó evidencia en tu contra. La expresión de Valentino se oscureció. Entonces quizás ninguno de los dos salga de aquí esta noche. La temperatura en la habitación bajó. Sentí al hombre que me sostenía tensarse, su agarre apretándose. Los ojos de King se encontraron con los míos a través del espacio, y vi miedo allí, miedo real, no por él mismo, sino por mí. Tómame a mí, dijo King. Mátame si eso es lo que quieres, pero déjala ir. Ella no es parte de este mundo. Ella es inocente. ¿Lo es? Valentino se acercó a mí, estudiando mi rostro. La novia del hombre más peligroso de Chicago. No creo que la inocencia aplique ya. Lo que sucedió después ocurrió en segundos, pero parecieron horas. Las puertas del almacén se abrieron de golpe. Los hombres de King irrumpieron, armas desenfundadas, gritando órdenes. Los hombres de Valentino devolvieron el fuego. Me empujaron al suelo, el concreto raspando mis palmas, mi cámara deslizándose lejos. A través del caos, vi a King liberarse de alguna manera de las cuerdas. Sus manos eran un borrón de violencia mientras derribaba al guardia más cercano. Lo vi abrirse camino hacia mí. Cada movimiento preciso y brutal. Entonces vi a Valentino levantar su arma, apuntando a la espalda de King. No pensé, solo reaccioné. Agarré mi cámara, metal pesado, costosa, y la arrojé con todas mis fuerzas. Golpeó el brazo de Valentino justo cuando disparaba. El disparo se desvió, incrustándose en la pared en lugar de en la columna de King. King giró, vio lo que había hecho y su expresión cambió a pura furia. No hacia Valentino, sino hacia mí por ponerme en peligro. Lo terminó en segundos, desarmó a Valentino y lo tuvo en el suelo rodeado por los hombres de King,
quienes habían tomado el control de la situación con una eficiencia aterradora. Luego me estaba levantando, sus manos por todas partes, revisando si tenía heridas. «Estás loca», exigió. «Venir aquí sola, podrías haber muerto. Ibas a morir. ¿Así que pensaste en morir tú también? ¿Ese era el plan? Mi plan era salvarte haciendo que te dispararan. Lancé mi cámara muy costosa que amaba. Así que, de nada». Nos estábamos gritando el uno al otro en medio de un almacén lleno de hombres armados, evidencia criminal y sangre literal en el piso. Debería haber sido terrible, aterrador. En cambio, King agarró mi rostro y me besó con fuerza, desesperado, como si necesitara confirmar que yo era real, estaba viva y realmente allí. «No vuelvas a hacer eso nunca», dijo contra mis labios. ¿Hacer qué? ¿Salvar tu vida? ¿Arriesgar la tuya por la mía? Demasiado tarde. Ya lo hice. Lo haría de nuevo. Se apartó, estudiando mi rostro. «Estás loca. Ya lo has mencionado». A pesar de todo, sonrió. «Te amo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. La primera vez que alguno de los dos lo decía en voz alta. A nuestro alrededor, los hombres de King estaban asegurando a Valentino y su equipo. Sirenas de policía aullando a la distancia. «Yo también te amo», dije. «Aunque seas un cerebro criminal controlador y sobreprotector que crees saber qué es lo mejor para todos. Y tú eres una mujer imprudente, terca e imposiblemente valiente que arroja cámaras costosas a criminales armados. Somos toda una pareja. Los peores, absolutamente terribles». Me besó de nuevo, más suave esta vez. Cuando se apartó, sus ojos estaban serios. «Esto no ha terminado. Valentino tiene conexiones. Habrá represalias. Sé que aún podrías irte, volver a Detroit, estar a salvo. Podría, estuve de acuerdo. Pero no lo haré porque te elijo a ti, King. Te elegí esa primera noche en el club. Te elegí cuando me mudé al ático. Te elijo ahora. Así que a menos que tú elijas diferente, nunca. La palabra fue absoluta. Nunca te dejaré ir. Bien, porque nunca me iré». Nos quedamos así por un momento, rodeados de caos, pero encontrando paz el uno en el otro. Entonces llegó Marcus, tomando el control de la escena con el tipo de eficiencia que hablaba de años de práctica. «Ustedes dos deberían irse», dijo, «antes de que llegue la policía. Yo me encargaré de esto». «Papá», comenzó King, «ve, lleva a April a casa. Déjame limpiar tu desastre». King asintió, luego entrelazó sus dedos con los míos. «Vamos, salgamos de aquí». Llegamos a medio camino de la puerta antes de que me detuviera. «Espera, mi cámara». Estaba tirada cerca de donde la había arrojado, la lente rota, el cuerpo abollado, probablemente arruinada. La recogí de todos modos, acunándola como a una mascota herida. «Te compraré una nueva», dijo King. «No se trata de la cámara». Lo miré. Se trata de lo que representa. Vine a Chicago con esa cámara, pensando que documentaría belleza. En cambio, documenté violencia y peligro. Y hice una pausa. «Y a ti, te documenté a ti. Odio ser fotografiado. Lo sé, pero tengo cientos de tomas tuyas de todos modos. Tú fingiendo no darte cuenta. Tú casi sonriendo. Tú mirándome como si fuera la única cosa en tu mundo que importa». Su expresión se suavizó. «Porque lo eres. ¿Ves? Esas son las cosas que fotografío. La verdad bajo el control». Tomó la cámara rota de mis manos, la dejó a un lado con cuidado y luego me acercó a él. «Eres imposible», murmuró en mi cabello. «Ya lo has mencionado. Y te amo de todos modos». «Bien, porque estás atrapado conmigo ahora». Salimos del almacén tomados de la mano, saliendo hacia un amanecer de Chicago que pintaba todo de oro y rosa. Detrás de nosotros, el desastre estaba siendo limpiado, la evidencia desapareciendo, los testigos siendo manejados. El mundo en el que vivía King, cuidándose a sí mismo como siempre lo hacía. Pero frente a nosotros había algo diferente, algo que ninguno de los dos esperaba encontrar. Un futuro construido no sobre la violencia, el miedo o el control,
sino sobre la elección, la confianza, sobre dos personas imposibles encontrándose contra todo pronóstico y decidiendo quedarse. ¿Y ahora qué? Pregunté cuando llegamos a su auto. ¿Ahora? Sonrió, la sonrisa real que solo había visto un puñado de veces. Ahora vamos a casa. Dormimos unas 12 horas y luego averiguamos cómo vivir una vida donde tú eres fotógrafa y yo soy un criminal, y de alguna manera hacemos que eso funcione. Suena complicado. Todo sobre nosotros es complicado. Cierto. Lo besé rápidamente. Pero ¿qué es la vida sin un poco de peligro? Lo dice la mujer que acaba de arrojar una cámara a un jefe de la mafia. Técnicamente, también eres un jefe de la mafia, así que es muy propio de mí. Se rió, el sonido genuino y libre. Sube al auto, problemas. ¿Ese es mi apodo ahora? Problemas, entre otros. ¿Te gustaría compartir? No hasta que estemos a salvo en casa y no puedas arrojarme nada más. Me deslicé en el asiento del pasajero, observando cómo rodeaba el auto hacia el lado del conductor. El sol ya había salido por completo, Chicago despertando a nuestro alrededor, completamente inconsciente de que en algún lugar de un almacén, un señor del crimen y una fotógrafa acababan de salvarse la vida mutuamente. Mientras conducíamos por las calles de la ciudad, la mano de King encontró la mía, entrelazando nuestros dedos. ¿Sin arrepentimientos?, preguntó. Pensé en todo lo que había llevado a este momento. Huir de Derek, conocer a King, las rosas, la gala, los ataques, el miedo y el peligro, y la absoluta locura de enamorarse de alguien de un mundo que no entendía. Ni uno, dije honestamente, solo que no te encontré antes. Condujimos a casa en un cómodo silencio. Dos personas que habían jugado con el peligro y pagado el precio. Mi cámara rota, sus nudillos magullados, los enemigos que habíamos hecho, la vida normal que nunca tendríamos. Pero también habíamos ganado algo más valioso que la seguridad. Nos habíamos ganado el uno al otro. Y al final, eso valía cada riesgo, cada peligro, cada elección imposible que nos había traído hasta aquí. King estacionó en el garaje subterráneo de su edificio, nuestro edificio. Mientras subíamos en el ascensor al ático, me apoyé en él, exhausta y nerviosa, y más viva de lo que jamás me había sentido. Voy a dormir una semana, murmuré. Bien, me uniré a ti, y luego vivimos. Tomamos fotos y hacemos negocios, y encontramos formas de hacer que esta locura funcione juntos, siempre juntos. Las puertas del ascensor se abrieron al ático. Hogar. Por primera vez desde que dejé Detroit, sentí que había encontrado mi lugar. No en una ciudad, no en un edificio, sino con una persona. Esta persona imposible, peligrosa y hermosa, que me había reclamado desde el momento en que nos conocimos y nunca me soltó. Me derrumbé en la cama, todavía con mi ropa sucia del almacén. King se unió a mí, acercándome, su barbilla descansando sobre mi cabeza. April, murmuró, ya medio dormido. Sí, nunca cambies, aunque seas problemas, especialmente porque eres problemas. Sonreí cerrando los ojos. Afuera, Chicago zumbaba de vida. Adentro, en este momento, estábamos a salvo juntos. Hogar. Dos personas que habían jugado con el peligro y sobrevivido. Dos personas que habían pagado el precio y decidido que valía la pena. Dos personas que se habían encontrado en la oscuridad y decidieron quedarse. Y tal vez, solo tal vez, ese era el final más feliz que podríamos haber esperado.